Friedrich Nietzsche, el hombre que cambió el curso del siglo XX y aún sigue vigente en el siglo XXI. ¿Quién era Friedrich Nietzsche y qué tiene que ver con el título del video? Los invito a descubrirlo en este episodio de El rostro echado de las nubes. Bienvenidos de nuevo. Reintro. Muy bien. Friedrich Nietzsche era un filósofo prusiano, no alemán, que estaba totalmente en contra de todo nacionalismo de su propia patria, pero totalmente a favor de todo racismo de una etnia que él consideraba ideológicamente superior y que por mucho tiempo asimiló con la cultura alemana, pero luego se desencantó de ella y decidió que todavía no existía tal etnia, a no ser, por supuesto, que lo incluyera a él mismo como primer espécimen de esa cultura, etnia, pueblo y raza superior. El término raza superior no es acuñado por Friedrich Nietzsche. Fueron otros filósofos, otros pensadores, otros ideólogos, otros agentes de cultura y otros agentes políticos los que idearon ese término por él y de alguna manera también en pos de Friedrich Nietzsche. Ahora, ¿de qué hablaba realmente Friedrich Nietzsche? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles ideas realmente podemos atribuirle a este autor? ¿Y cuáles ideas deberíamos descartarlas? Aunque se le consideran, muchos se le adjudican con bastante frecuencia y que no pertenecen a su corpus dialéctico intelectual. Pues bueno, la primera idea que sí pertenece a la ideología nietzscheana es la tesis del superhombre. Él decía que la humanidad iba a llegar a un tiempo en el que no iba a necesitar de ningún sistema de creencias. Ni ninguna institución, ni ninguna sociedad, ni ningún establecimiento de cualquier tipo, iba a volver al estado salvaje. Eso era lo que él quería. Y eso significa el superhombre. Es un hombre que se realiza a sí mismo. Como ya había pasado antes, para él los superhombres habían sido los hiperbóreos. Pero él consideraba a los hiperbóreos en parte mito y en parte historia, porque sí decía que había una bestia güera. Y eso lo escribió él, de su propia mano, puño y letra. O sea, no necesito jurárselos, aquí está. No, lo escribe en Gaia Ciencia. ¿Lo dice en la Gaia Ciencia o lo dice en la genealogía del bien y del mal, de la moralidad? La genealogía de la moralidad. Entonces ustedes pueden leer ese párrafo donde dice que el hombre güero, la bestia güera, viene satisfecha de sus conquistas y de sus rapiñas después de haber violado, matado, asesinado y torturado a individuos inferiores a él. Y para él eso estaba bien, eso era correcto. Es que no podemos hablar de bien y mal con Nietzsche. Para él la moralidad simplemente era un síntoma de enfermedad de la sociedad. Entonces la sociedad estaba enferma, para él tenía que morir la sociedad para que naciera el superhombre. ¿Cómo llegamos a esto? Pues por medio de la anulación de todo sistema de creencias, de todo sistema de valores y de precisamente la columna vertebral de eso, la idea misma de bien y mal. Entonces no podemos juzgar a Nietzsche ni catalogarlo de ninguna manera que incluya un juicio moral, porque Nietzsche es amoral por naturaleza, no antimoral. Él no es antinómico, él no está en contra de las leyes, él no está en contra de incluso de las virtudes y los vicios. De hecho, él dice que hay hombres viciosos y hay hombres virtuosos. Pero su definición de virtud y vicio es muy diferente de la que daría, por ejemplo, en una cátedra un teólogo o Kant, inclusive, ¿no? Bastante, de hecho es antitética a lo que declararía Kant. Para él, el virtuoso es aquel que dice sí a la vida, aquel que dice sí al placer y al dolor de vivir, que es para él el gran odio y el gran amor a sí mismo. Para él el destino estaba formado por los hombres, estaba creado por los hombres y era la voluntad del hombre que se autocumplía
por la misma mano del hombre, no por ningún ser ajeno ni exterior. Entonces, él escribe un libro que se llama La Gaia Ciencia, precisamente, para poner de relieve su burla a los científicos que creen que el universo está regido por leyes y normas. No, para él no hay leyes ni normas. La ley de la ley gravitatoria universal, pues es una payasada que formaron un conjunto de sabios que a él les dice sátiros, les dice sátiros, hace una sátira precisamente de ellos y dice que realmente ellos no tienen ninguna razón, nada que decir sobre la naturaleza en sí misma, porque la naturaleza en sí misma es puro caos, puro azar. Y esta idea la saca de Schopenhauer. Entonces, cualquier idea que nosotros nos hagamos de leyes naturales, pues es de por sí falseable y subjetiva, bastante subjetiva. Entonces la ciencia realmente no es una ciencia en sí misma. Por eso la Gaia Ciencia es como decir la felizona ciencia o la ingenua ciencia que cree que puede establecer leyes y, y comandos y atributos a la naturaleza que realmente pues ella no tiene, porque repitámoslo, es puro arbitraje y puro azar y puro caos en su estado más puro. Esa es la esencia de la vida. Entonces aceptar ese azar, ese caos y esa nulidad de pensamientos humanos en la naturaleza, esa irracionalidad, es lo que aboga Nietzsche. Nietzsche es pues podríamos caracterizarlo como un postromántico, porque está desencantado del romanticismo, pero sigue siendo romántico en muchos aspectos. De hecho, él mismo lo confiesa en la revisión que hizo de El nacimiento de la tragedia, que fue su primer libro. Bueno, ¿qué otra idea podemos adjudicar a Friedrich Nietzsche? Pues la idea de la voluntad de poder. Pero ojo, la voluntad de poder no es lo mismo que poder hacer lo que quieras y salir sin ninguna consecuencia. De hecho, Nietzsche estaba en contra del concepto de la libertad. Decía que los hombres no nacemos libres. Y es una gran paradoja en su pensamiento. Pero él pensaba eso, que los hombres no somos libres, que todo está determinado. Que realmente todo está determinado, pero por una voluntad superior que fue y es y será la del superhombre. No por el hombre, sino por algo mayor que el hombre. El hombre es algo, dice en su libro así sobre los Zaratustra, en uno de sus capítulos iniciales, el hombre es algo das que debe ser superado. Y el superhombre es el alma, pues sería el puente del hombre al superhombre. Porque el hombre es un ser falible por naturaleza. Dice otra de sus frases más famosas: el mundo es bello, su única enfermedad, su único defecto es el hombre. Entonces él era un misántropo, sí, era misantrópico, era un misántropo, es correcto. Él odiaba al hombre y también a la mujer, porque decía que eran seres humanos, demasiado humanos, como dice en las cartas introspectivas que le escribe a Richard Wagner. Bueno, ¿y qué otra idea podemos adjudicarle a él? Pues sí, la del eterno retorno, que hoy nos parece que, bueno, he visto muchos análisis filosóficos de Nietzsche que dicen que él lo decía en un sentido metafórico. Para nada, para nada. Nietzsche es aforista, pero también es un poco misticista. Es decir, él no entiende el evolucionismo, el biologismo de Darwin o el materialismo dialéctico de Marx de la misma manera que ellos entienden. Él no entiende la materia, ni el ateísmo siquiera, de la misma manera que otros pensadores ateos de su época, y no ateos también, porque Darwin no era ateo, era agnóstico. De la misma manera no entiende la naturaleza que ellos. Para él la naturaleza son los mitos. Son los mitos. O sea, para él la naturaleza, los mitos antes del cristianismo, los mitos paganos en ese entonces, pues son los que realmente nos pueden decir, especialmente los mitos griegos. Él está obsesionado con la Grecia antigua. Era un lector ávido, se había leído, yo creo que todas las obras supervivientes de Grecia que en el idioma original que quedaban en su acervo cultural. Él con su escasa pensión de maestro, pues lo único que hacía era comprar libros sobre Grecia antigua.
Grecia particularmente, no Roma. Roma es una sociedad enferma porque deja entrar el cristianismo. Pero Grecia es una sociedad pura de dioses bienaventurados y de superhombres, que son los héroes, homéricos en su mayoría. Él se basa bastante en los héroes homéricos y dice que por un tiempo antes de Sócrates, porque Sócrates es el gran, le dice Silvano, que quiere decir fauno, que quiere decir también sátiro de la cultura, porque tiene una cabeza de hombre mientras tiene un cuerpo de simio. Así le dice. Entonces, y pone de cabeza a la filosofía, que antes pensaba en la naturaleza, ahora piensa en el hombre. Y eso para Nietzsche es el mayor pecado que podría haber contra la naturaleza misma del hombre. Porque él cree que la naturaleza debería dejarse hacer, simplemente. Y no debería de ser coartada por ninguna acción, ninguna coerción por parte del ser humano. Y cuando el ser humano interviene siempre de una manera ética en el mundo, es cuando ya está obrando mal. Y eso es la maldad realmente para Nietzsche. La maldad es intervenir éticamente o moralmente en un mundo que está basado en leyes, vamos a decir, no en leyes, sino en principios absolutamente amorales. Entonces, cuando metemos a la moralidad en cualquier cosa, cuando metemos un juicio de valor, estamos pecando para Nietzsche. Y realmente ese es. Porque Nietzsche tenía una formación teológica. Antes de una formación filosófica, Nietzsche tenía una formación teológica. Por mucho tiempo quiso ser cura. Obviamente sabemos que nada que ver con el Nietzsche que nosotros conocemos, pero eso es una parte de su biografía que es interesante recalcar. Porque él, obviamente no creía en Dios. Y nunca creyó en Dios, a mi parecer, pero sí creía que el hombre podía ser divino, era un ser divino, podía ser divino, no el hombre, ni todos los hombres, ni tú ni yo, sino un ser humano podía ser un ser divino, el Homo Deus, como dice Yuval Noah Harari, ¿no? Y eso es básicamente las tres ideas fundamentales de Friedrich Nietzsche. No existe la libertad, el eterno retorno, que bien entendido es realmente un mito cosmogónico y cosmológico y escatológico, de alguna manera, porque sí, para él el eterno retorno sí creía que era un ciclo en el que literalmente, o sea, por más afórico que fuera, lo recarga una y otra vez en sus escritos, en sus éxtasis, él les llama éxtasis. Le preguntaron cómo escribió, así habla Zaratustra, dicen, no sé, la verdad es que me llegó, así de la nada. Entonces él en sus éxtasis y decía que bailaba, era un bailarín de las estrellas, un bailarín cósmico, que se reía y decía que podía nacer una nueva estrella para él. Bueno, eran muy bonitas sus expresiones, realmente es un autor estético bastante prolífico y bastante memorable. Sin embargo, pues hay que separar un poco el Nietzsche poeta del Nietzsche filosófico. El Nietzsche filosófico dice estas cosas no porque no puedan ser entendidas en un nivel poético o siquiera en un nivel filosófico, sino las dice como pistas, como pautas, las dice a forma de aforismos como pautas para entender cuál es su verdadero pensamiento, que su pensamiento es críptico por intención. Voluntariamente lo quiso ser críptico. Sin embargo, sí podemos decir que él creía firmemente en un tipo de eterno retorno, en un tiempo cíclico. Él creía en un tiempo cíclico. Y su frase más famosa que sí escribió él es: el tiempo es un anillo y yo quiero casarme con el anillo de la eternidad, pues te amo, oh eternidad. Así dice. El tiempo es cíclico. Entonces cuando uno muere, y hay un pasaje muy interesante en el libro de Así habló Zaratustra, donde el Zaratustra mismo, el personaje, está en un trance
casi chamánico, vamos a decir, casi cuasi espiritual, vamos a decir. Y en ese trance, él habla sobre, esa es la tercera parte, y habla sobre una serpiente, ay, déjenlo encuentro porque no está aquí, sobre una serpiente que se le mete a la boca a una persona, y esa persona le dice, no, no me quites esta serpiente de la boca, yo necesito tenerla aquí y que me muerda, y yo necesito morderla para renacer. Entonces, y él le dice al lector, aquí está, él le dice al lector, para los que descifran enigmas, este es el mayor enigma, quién es este hombre y qué es lo que hace. Y el enigma realmente no es un gran enigma, es simplemente, yo lo tengo todo rayado, todo subrayado, porque bueno, es un libro que me apasionó mucho en su momento, pero el enigma no es tanto un enigma como una invitación al saber. Entonces, ¿quién es ese hombre al que mordió la serpiente y él muerde la serpiente después, casi atragantándose con la serpiente? Es el mismo Nietzsche. Entonces, Zaratustra ve al mismo Nietzsche comiéndose la serpiente. Y la serpiente pues tiene un veneno, obviamente, y ese veneno pues es la sabiduría. Nietzsche estaba enfermo de sabiduría. Y esa es su única enfermedad realmente. Ni sífilis, ni megalomanía, ni psicopatía, ni neurótico. No era nada de eso. Él estaba enfermo de saber. Estaba enfermo de saber. Su mayor enfermedad era el saber. Por eso le dolía la cabeza, por eso tenía alucinaciones, ya en sus etapas más tardías, y por eso tenía era una enfermedad psicosomática, más que nada. Eso yo lo digo, no me crean, pero, la tesis de la sífilis no se sostiene porque desde un principio él tenía dolores de cabeza. Desde que era niño él tenía dolores de cabeza y a su papá le habían diagnosticado que tenía el cerebro aguado. Literalmente, el cerebro flácido, pues así le decían. Y él desde muy chiquito tenía dolores de cabeza, recordaba haber tenido dolores de cabeza y tenía tan buena memoria que recordaba incluso la campana que había sonado cuando había muerto su padre a los 5 años, 4 años de hecho. Entonces, pues él ya tenía, por mucho tiempo ya tenía dolores. Después es muy probable que haya contraído sífilis, es correcto, pero no es la causa es que todos le quieren ver un mal a Nietzsche. Y si tiene un mal, pues es el mal del saber, demasiado. Entonces, él sabía cosas, sí. Sin embargo, no toda su sabiduría, él mismo lo dice, no toda su sabiduría está correcta, no toda su sabiduría, no todo lo que escribió en sus libros debe ser tomado como literalmente, como dogmáticamente se hace. Porque allí es donde entra pues la voluntad de poder, que era de lo que estaba hablando. La voluntad de poder, que es yo tengo que ser la autoridad de mi propio camino. Y bueno, visto desde esta perspectiva, Nietzsche ya no parece ser tan oscuro, tan demoníaco, tan envilecido, tan corrupto como muchos otros que se inspirarían en él, incluido pues aquí al compadre, ya lo conocemos, Adolf Hitler. Nietzsche no era en absoluto un ser corrupto, de hecho él se consideraba moralmente bueno, se consideraba un bienhechor de la humanidad. Sin embargo, estaba enfermo, y eso hay que aceptarlo. Él nunca hubiera aceptado que tuviera una enfermedad, nunca lo aceptó. Una enfermedad mental, mucho menos una enfermedad mental. Él fue de esos pacientes que no quería ningún tipo de tratamiento con doctores porque decía que eran inútiles. Y pues la verdad es que para su tiempo las medicinas que le daban pues eran estúpidas, o sea, no hay otra forma de decirlo. Él se tuvo que automedicar, se automedicó y es lo peor que podía hacer, pero lo hizo, se automedicó con plata, se automedicó con hierbas y eso fue lo que le terminó destruyendo encefálicamente. Antes de eso, él era un hombre completamente cuerdo.
Después hablamos de la locura de Nietzsche, pero antes de eso era un hombre completamente cuerdo y sabía lo que decía. Muchos le quieren negar a Nietzsche el derecho de decir lo que dice. Y no, él es el autor de sus propias palabras. Entonces dejémoslo que hable por sus palabras. Si yo escojo al azar cualquier, digamos, cualquier pasaje de este libro de Así habló Zaratustra de Nietzsche, hay muchos que van a asentir de manera gregaria es la palabra, a todo lo que diga, porque pues prácticamente él lo hizo para que copiara el Antiguo Testamento, no nuevo. Él quería que copiara el estilo del Antiguo Testamento porque a él le gustaba mucho leer el Antiguo Testamento de Lutero. Le gustaba mucho porque decía que le caía mejor el Dios vengativo, destructor y genocida del Antiguo Testamento que el Dios compasivo, débil y muerto del Nuevo Testamento, porque eso significa la muerte de Dios. La muerte de Dios para Nietzsche pues es un fenómeno que ocurre no en su época, sino desde que Jesús de Nazaret empezó con el cristianismo. Entonces él mató a Dios. Jesús mató a Dios. ¿Por qué? Porque lo hizo empequeñecer a imagen y semejanza del hombre. Entonces, para Nietzsche, el hombre es un ser que debe ser superado. Por lo tanto, si Dios empequeñece a la manera del hombre, entonces es un ser que debe ser superado y debe ser muerto. Y por lo tanto, dice Nietzsche, muerto está, bien muerto se quedará para siempre. Así es tajante Nietzsche en esa afirmación. Y pues al parecer, pues muchos hasta le dicen profeta, ¿no? Porque pues mucho de lo que ha dicho él decía, y él se consideraba a sí mismo pues una persona que sabía bastante, una persona intelectualmente superior a los demás. Y una de las frases que decía es que el nihilismo va a cerrar el futuro, va a acapararlo todo. Veo un futuro oscuro, veo un futuro destructivo, veo un futuro lo del nihilismo, que era su peor enemigo de Nietzsche. No era Dios, no era el cristianismo ni siquiera, era el nihilismo nacido del cristianismo. Muchas veces los pensadores tienden a apartar mucho estas dos nociones, como si fueran nihilismo por un lado y cristianismo por el otro. Para Nietzsche, el nihilismo y el cristianismo es una sola cosa. Entonces, incluso Camus, que es así de mis filósofos de cabecera, la regó bastante al asimilar el nihilismo y asumirlo y decir, sí, yo soy nihilista y qué padre con eso, eso es una tontería. Nietzsche nunca hubiera querido eso. Entonces, incluso los más allegados a Nietzsche, los filósofos más influyentes del siglo XX, no supieron interpretar a Nietzsche. Porque Nietzsche, pues en realidad, es una persona que se considera a sí mismo un niño. Porque hay tres fases, y esto ya se ha dicho muchas veces, pero la primera es la fase del camello, después es la fase del león, y después es la fase del niño, ya se conoce. Y él se consideraba el niño que podía crear desde cero. Y él quería destruir todo para volverlo a crear. Entonces, para él esto le daba una especie de inmunidad diplomática, porque según su pensamiento, si yo no estoy haciendo ningún juicio moral, nadie podría hacerme un juicio moral para mí mismo. Su último libro, en el opúsculo de la locura, casi en el opúsculo de la razón, perdón, y en el crepúsculo de su locura, él escribe Ecce homo, he aquí al hombre, y él hace una apología de sí mismo y se considera el crucificado. ¿Por qué? Porque literalmente lo habían crucificado en su tiempo a más no poder, y lo habían satanizado y lo habían demonizado, y Nietzsche pues él se defendía diciendo pues que no había dicho nada en contra de nadie, él no había dicho nada en contra, nada que no fuera lo que le salía del corazón, vamos a decirlo. Y es un libro bastante apologético e incluso bastante patético en muchos sentidos, o sea, lastimero, eso significa patético, lastimoso. Es paradójico que hablemos de lástima en un filósofo que despreciaba la compasión. Él despreciaba la compasión y la misericordia, sobre todo la misericordia. La misericordia es la virtud cristiana por excelencia, la misericordia, ser míseros de corazón, ser pobres de corazón. Él despreciaba eso, él decía que la pobreza de corazón era una pusilanimidad del espíritu. Entonces, pues ese es Nietzsche a grandes rasgos. Ese es Nietzsche muy a grandes rasgos, porque podríamos hablar y hablar y hablar de Nietzsche y decir y decir y decir. Yo creo que queda bien
resumido hasta aquí más o menos cuáles son sus puntos clave, como para tener a este filósofo que no excusa el no haberlo leído. Siempre todos tienen lo que quería Nietzsche con escribir, porque él por su parte hubiera sido el Sócrates del siglo XX. A pesar de que él odiaba a Sócrates y decía que había pervertido a Platón, en más sentido. Bueno, sí lo había pervertido, porque Platón, Aristócles, en su momento se llamó Aristócles, él quería estudiar teatro. Entonces a Sócrates le recomendó, como admiró tanto a Sócrates, como murió Sócrates su maestro, pues él quiso retomar el manto del filósofo y decir, yo voy a estudiar filosofía de ahora en adelante en vez de estudiar teatro. Para Nietzsche fue un error garrafal. Y bueno, y ese manto del artista, del creador, del actor de su propia historia, pues lo retoma Nietzsche y dice, yo soy el verdadero heredero de los filósofos antiguos. Entonces, como para resumir y concluir, pues nada más decir que Nietzsche ha sido, como dice un video, bastardizado por muchas filosofías, incluyendo el nihilismo, sobre todo el nihilismo. Porque, pues no, él no quería crear a partir de la nada, él quería crear a partir de la naturaleza, volver a un estado primigenio natural en el que los hombres se las arreglaran por su cuenta para volver a sobrevivir y luchar por la supervivencia, y que algún día un hombre imperara sobre todos los demás hombres y se volviera el superhombre, y ahora sí ya no tuviera ninguna infelicidad, ningún padecimiento, o los tuviera en grado supremo, a tal punto de que la infelicidad y el padecimiento y el dolor mismo fueran alegría para él. Eso era el superhombre. Y era un plan a futuro, un proyecto a futuro. Él no lo pudo realizar porque decía pues que genéticamente, o bueno, es que en ese entonces no existía la genética, pero biológicamente yo soy un ser. Nunca lo aceptó obviamente porque pues tenía un ego, eso sí, era un ególatra de los peores. Era un narcisista, eso sí. Pero les digo, la enfermedad era del saber. Entonces el saber te hace así muchas veces. Entonces, siempre, ¿qué podemos aprender de Nietzsche? ¿Qué podemos aprender de Nietzsche? ¿Con qué nos podemos quedar? Pues bueno, que incluso aunque seas el hombre de los más sabios y más inteligentes de tu tiempo, nunca debes creerte más que los demás, porque, ahora sí, vamos a sacar una moraleja del antimoralizante más radical de todos. Pues terminamos negándonos a nosotros mismos. Nietzsche terminó negando su obra. De hecho, hay varias biografías que dicen que él le rezaba a la Virgen María cuando estaba en el manicomio. Obviamente ya no estaba en su sano juicio, pero pues hay que decirlo. Porque sí, Nietzsche se terminó negando a sí mismo. ¿Por qué? Porque cayó en el ego. Entonces, y eso, el Nietzsche real, el Nietzsche puro, el Nietzsche no... el Nietzsche cuerdo, pues hubiera rechazado todas estas doctrinas que después surgieron a base de su pensamiento, y hubiera escrito muchísimo más y hubiera inspirado a muchísimas más personas de una manera más positiva de lo que tristemente se le atribuye en esta época. Entonces, bueno, este video no lo hago como para decir yo soy pro-nietzscheano o pro lo que sea, o anti-nietzscheano tampoco. Yo simplemente leí a Nietzsche, sé sobre Nietzsche, puedo afirmar que sé sobre Nietzsche, porque eso no tiene nada de pecaminoso, ahora sí utilizando el vocabulario nietzscheano, nada de vicioso, perdón, sino, porque el pecado no existe para Nietzsche, por cierto, es el vicio, pues, no tiene nada de vicioso, porque si tú sabes algo y si quieres demostrarlo, pues lo haces y lo demuestras y la gente lo va a reconocer, ¿no? Pues bueno, entonces, pero yo no vengo a decirles aquí que esta es la interpretación definitiva de Nietzsche, porque no existe una interpretación definitiva de Nietzsche. Para concluir, vamos a leer un fragmento de un poema, ahora sí que un poema que hace Nietzsche, y si se puede, si nos alcanza el tiempo, pues vamos a tratar de descifrarlo. El poema viene del capítulo de la cuarta parte de las citas habló Zaratustra de Nietzsche, titulado El Mago, y dice: ¿Quién me calienta y llama todavía? Vengan manos calientes, vengan braseros del corazón, postrado, estremecido, como medio muerto al que le calientan los pies. Consumido hay,
por fiebres desconocidas, tiritando de puntiagudas flechas de frío, acosado por ti, pensamiento, inefable, oculto, terrible, cazador al acecho tras nubes. Fulminado por ti, ojo burlón, que me mira desde las tinieblas, estoy tendido aquí y me retuerzo, torturado por todos los eternos tormentos, herido por ti, cruelísimo cazador, oh Dios desconocido. Hiere más abajo, hiere una última vez, traspasa, desgarra este corazón, a que esta tortura con flechas romas, porque lanzas otra vez, no cansado aún del suplicio humano, tu maliciosa y fulminante mirada divina. ¿No quieres matar, sino tan solo torturar sin tregua? ¿A qué me torturas a mí, malicioso Dios desconocido? Ah, te acercas con sigilo. ¿Qué quieres? Habla. Esta medianoche me acosas, me aprietas. Ah, demasiado cerca ya. Vete, vete, espías mi aliento, auscultas mi corazón celoso. ¿De qué tienes celos? Vete, vete. ¿A qué la escalera? ¿Pretendes penetrar en mi corazón, en mis más íntimos pensamientos? Descarado. Oh, ladrón desconocido. ¿Qué quieres robar? ¿Qué quieres espiar? ¿Qué quieres arrebatar torturando? Atormentador. Oh Dios verdugo. ¿O he de arrastrarme ante ti cual perro, devoto frenético de entusiasmo, con liar de amor por ti, en vano? Sigue pulsando. Cruelísimo hijón. No, no soy perro, tan solo tu casa. Cruelísimo cazador. Tu prisionero más orgulloso, salteador que acechas tras nubes. Habla por fin. ¿Qué quieres, asaltante de mí? Envuelto en rayos, desconocido, habla. ¿Qué quieres, oh Dios desconocido? ¿Cómo? ¿Rescate? ¿Cuánto pides? Exige mucho, así lo aconseja mi orgullo. Y sea breve, así lo aconseja mi otro orgullo. Ah, ¿me quieres a mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿Entero? Ah, ¿y me torturas, estúpido? ¿Torturas mi orgullo hasta dejarlo deshecho? Dame amor, ¿quién me calienta todavía? ¿Quién me ama todavía? Da manos calientes, de braseros del corazón. Dame al más solitario, al que el hielo. Ay, séptuplo hielo. Enseña a ansiar incluso enemigos. Dame, ríndeme, cruelísimo enemigo, a ti. Se fue. Huyó también él, mi último, único compañero, mi gran enemigo, mi desconocido, mi Dios verdugo. No, vuelve, con todos tus tormentos, o vuelve al lado del último, de todos los solitarios. Todos mis torrentes de lágrimas corren hacia ti, y la última llama de mi corazón arde para ti. O vuelve, mi Dios desconocido, mi dolor, mi última aventura. Ese es el poema del mago. De así habló Zaratustra y bueno, sus implicaciones pues son bastante obvias, por decirlo, por decir poco. Él critica al cristianismo por ser una religión de esclavos. Esclavos de un Dios que desconocen y un Dios que los tortura. Les tortura hasta la muerte. Hasta la muerte para darles una vida que ellos ni siquiera saben si existe o no. Nietzsche fue una de estas personas, torturadas por un Dios desconocido. Y en ese sentido, pues Nietzsche es un ser humano como todos nosotros. Y yo hubiera querido que Nietzsche abrazara su humanidad. Porque yo creo que es lo que más le faltó a este filósofo. Abrazar un poquito su lado débil, su lado lastimado, su lado enfermo, su lado incluso, pues se le diría hasta femenino, ¿no? Su lado maldito. Y entonces sí, hubiera podido ser súper. Aquí terminamos.